Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre los componentes básicos del computador, los cuales corresponden a la unidad 1. Vamos a hablar un poco sobre la clasificación de las computadoras. En primer lugar, por su tamaño. Tenemos entre estas clasificaciones las supercomputadoras, las cuales son un tipo de computadoras más potentes y muchísimo más rápidas que existen en el momento en que estemos. Son diseñadas para procesar enormes cantidades de información. Son muy utilizadas para búsquedas y estudio de energías de armas nucleares, búsquedas de yacimientos petrolíferos con grandes bases de datos sísmicos, el estudio de predicción de tornados, estudio de predicción del clima en otras partes del mundo. Este tipo de computadoras lógicamente son muy caras, ¿verdad? Son pocas las que se producen anualmente. También se utiliza para la elaboración de maquetas y proyectos de creación de aviones, simulaciones de vuelo, principalmente por su precio, ¿verdad? Se utilizan para grandes proyectos, comúnmente proyectos de gobierno y este tipo de cosas. También están los mainframes o macrocomputadoras. En un principio fueron computadoras que se colocaban en algún establecimiento en específico, digamos, ocupaban por ejemplo todo un cuarto, ¿verdad? Comúnmente cuestan varios millones de dólares. De alguna forma los mainframes son más poderosos que las supercomputadoras porque soportan más programas simultáneamente. Las macrocomputadoras ya muchas veces se utilizan para dar servicio a los usuarios, o sea, por ejemplo, si queremos colocar servidores, muchas veces se configuran en mainframes o en macrocomputadoras como estos. Y las supercomputadoras, que era la clasificación anterior, comúnmente no se utiliza para servicio para los usuarios, sino para proyectos en específico. Eso es una de las diferencias. Luego tenemos, bueno, entre las minicomputadoras, que es un concepto que nació desde 1960, una versión más pequeña de la macrocomputadora para ser utilizada solo por una persona, ya que las anteriores históricamente han sido utilizadas por varias personas al mismo tiempo. Ya este tipo de computadora se orienta a tareas específicas, no necesita todos los periféricos tantos como el mainframe, y esto, bueno, pues lógicamente reduce muchísimo el precio y los costos de mantenimiento al mismo tiempo. Entre las mini computadoras se encuentran lo que nosotros conocemos como las estaciones de trabajo. Es capaz de soportar de hasta 10 a 200 usuarios simultáneamente y se utiliza para almacenar grandes bases de datos, automatización industrial y aplicaciones multiusuario. Luego están lo que nosotros conocemos como microcomputadoras, que esas son las PCs personales. Su origen está muy ligado a la creación de los microprocesadores, que es una computadora en un chip, o sea, un circuito integrado independiente. También son las que nosotros conocemos como uso personal, relativamente baratas, y actualmente se encuentran en oficinas, escuelas, hogares, etc. Su término se deriva desde 1981, cuando IBM sacó a su venta el modelo IBM PC, la cual era un tipo de equipo ideal para uso personal, y de ahí su término PC se estandarizó, y los clones que sacaron en mucho tiempo, ¿verdad? También se le llamaba PC y compatibles. Este tipo de equipos también podían o pueden procesar varias tareas al mismo tiempo. Dentro de los componentes del computador, bueno, tenemos el gabinete, que es propiamente el case o la estructura que rodea al equipo como tal. Las unidades ópticas, que pueden ser lectores de CD-ROM, también algunos son grabadores, o lo que le llamamos más popularmente quemadores, ¿verdad? Lo que le llaman RW. La fuente de poder, ¿verdad? Que es la que permite distribuir los diferentes voltajes a los distintos dispositivos de la computadora. Por ejemplo, de la fuente de poder comúnmente sale un cable hacia las unidades ópticas, hacia la tarjeta madre, hacia el disco duro y otros componentes de la computadora.
La tarjeta madre como tal, que es la placa más grande, llena de buses de transmisión de datos. Más adelante vamos a ver lo que son los buses. Y tiene muchos slots o puertos, tanto internos como externos, que sirven para conectar todo lo que son los periféricos del computador. El procesador, que es propiamente el chip de procesamiento central. El CPU cooler, que es un disipador de calor. Básicamente su función es tomar el calor que produce la CPU y botarlo, ¿verdad? Sacar ese calor. La memoria RAM, que es en donde se cargan los programas que se están ejecutando. La tarjeta de gráficos para calcular y procesar todo lo que tenga que ver con gráficos que se muestra en nuestra pantalla. Tarjetas de audio, que muchas veces vienen incorporadas, o también podemos poner algunas adicionales conectadas a puertos que tiene la tarjeta madre, tales como los puertos PCI. También algunas tarjetas de audio muy especiales se pueden conectar a puertos PCI Express, que son un poco más pequeños pero de una velocidad mucho más alta. Y los discos duros, ¿verdad? Que también van conectados a la fuente de poder para tomar energía, y por una banda de comunicación a la tarjeta madre para comunicar todo lo que son los datos. También existen otros slots que ya casi no se utilizan, que son para los discos o los llamados floppy, ¿verdad? Que conocíamos para los discos un poco más antiguos. El hardware básicamente es todas las partes físicas de la computadora, todo lo que es tangible, todo lo que sea equipo, tanto en la parte interna como en la parte externa, ¿verdad? Incluye todo lo que es disco duro, placa madre, microprocesador, circuitos, cables, ¿verdad? Periféricos, escáner, impresoras y todo lo demás. Tenemos hardware de entrada, hardware de salida, y algunos que cumplen con funciones de entrada y salida al mismo tiempo. Los de entrada permiten ingresar información al sistema, tales como el teclado y el mouse. Los de salida son para ver los resultados, tales como monitores e impresoras. Y los de entrada y salida al mismo tiempo son como por ejemplo los modems, que son moduladores y demoduladores, por eso se llaman así. Tarjetas de red, memorias USB y otros. ¿Okay? Las unidades funcionales, en la arquitectura de computadoras, una unidad funcional o unidad de ejecución es parte de la CPU que realiza las operaciones y cálculos llamados por los programas. Tiene a menudo su propia unidad de control de secuencia. Es frecuente que las CPU modernas tengan múltiples unidades funcionales paralelas, tanto en el diseño escalar como superescalar. El método más simple para utilizar el bus principal para gestionar la interfaz de la memoria, y el resto para realizar los cálculos. Los buses del sistema son básicamente canales que están comúnmente conectados o situados en la tarjeta madre, que permiten hacer la comunicación de un dispositivo con otro. Por ejemplo, si nosotros tenemos una canción en MP3 en el disco duro no tiene una conexión directa con los parlantes de mi computadora por donde van a sonar, sino que el disco duro está conectado a la tarjeta madre, y la tarjeta madre tiene una conexión con la memoria RAM. ¿Okay? Pero entre la memoria RAM y la conexión del disco duro, lo que hay es comunicación por buses. Esos buses llevan la señal ahí, luego se carga la información en la memoria RAM, y ahí en donde se ejecuta. De la memoria RAM debe salir otro bus comunicándose hacia la tarjeta de sonido, y la tarjeta de sonido le enviará la señal a los parlantes. Pero esos intermediarios o esa comunicación interna que hay dentro de la computadora se da por medio de buses. Es un canal digital que transfiere datos entre los componentes de la computadora o entre varias computadoras. Está conformado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores, y además circuitos integrados. ¿Okay? Los buses del sistema se ven más o menos de esta forma, como vemos ahí en esa imagen. Son esos canales pequeñitos, ¿verdad? Que tienen muy pequeñas conexiones que llevan datos o información entre un dispositivo y otro dentro de la tarjeta madre.
Luego está el software, que es toda la parte lógica. Están, digamos, por un lado los software que son de sistema o sistema operativo, ¿verdad? Que es el software básico que se instala a un equipo, aunque hay otro más básico todavía, que es el firmware de la BIOS. Pero básicamente se dividen en dos, que es software de sistema o sistema operativo, que se encarga de darle las funciones básicas al computador, que es la plataforma sobre la cual nosotros nos desenvolvemos, y el software de aplicación, que ya hace tareas más específicas que el usuario necesita. ¿Ok? Y los software de aplicación se instalan comúnmente dentro o sobre los sistemas operativos. Es un programa o conjunto de programas informáticos que gestionan los recursos del hardware. Eso es muy importante. Se encarga de gestionar. Una mala gestión de los recursos de hardware puede hacer que entonces el usuario no pueda aprovechar al máximo los recursos que tiene el computador, y provee servicios a los programas de aplicación ejecutándose en modo privilegiado respecto a los restantes. ¿Qué quiere decir? Que el sistema operativo tiene todos los derechos y entonces más bien brinda derechos a las aplicaciones para que ellos puedan ejecutarse según lo que necesitan. Si lo ponemos en orden, tendríamos en primer lugar el hardware, que sería la plataforma más básica. Luego el sistema operativo, que sirve de intermediario, administración y comunicación con el hardware y las aplicaciones. Las aplicaciones ya como tal, que son las que cumplen tareas específicas, y por último el usuario disfrutando de los servicios que todo esto le brinda. En las unidades de medida de almacenamiento, bueno, como todos sabemos, las computadoras convierten toda la información en bits, o lo que conocemos como código binario, los cuales se representan con ceros y unos. Un 0 básicamente podríamos decir que es un estado del bit en el que éste se encuentra apagado, y un 1 podríamos decir que el bit se encuentra encendido. Y con todo esto, la información de las computadoras hace posible todo lo que nosotros vemos en cada equipo. Para unidades de medida tenemos por ejemplo los kilobytes, que equivale a 2 a la 10, que son 1024 bytes. Ok, cada byte está conformado por 8 bits. Entonces 8 bits serían 8 caracteres, de estos entre ceros y unos, algunos apagados y otros encendidos. El megabyte, estamos hablando de que son 1024 kilobytes. El gigabyte son 1024 megas. El tera son 1024 gigas. El petabyte 1024 teras. El exabyte 1024 petabytes, zettabyte 1024 exabyte y el yottabyte 1024 zettabytes. Verá, básicamente todos son elevaciones de 2, puesto que trabajamos en código binario. Para las medidas de velocidad no se utilizan los bytes, sino que se utilizan los bits. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de medidas de ancho de banda son en bits, acceso a internet son en bits, megabits. Cuando hablamos de almacenamiento son bytes o megabytes. ¿Ok? Entonces los bits, como es una unidad de velocidad, hablamos de bits por segundo, kilobits por segundo, megabits por segundo o gigabits por segundo. Los puertos se dividen en dos tipos: puertos físicos de la computadora, que son los que van conectados comúnmente directo a la tarjeta madre, cumpliendo con alguna función específica, o pueden ser también de expansión, o pueden ser puertos adicionales que se coloquen. Y los puertos físicos, que son puntos de acceso entre los equipos para el uso de servicios y el flujo de datos entre ellos. Puede ser, por ejemplo, el puerto 21 para un servicio de FTP, 15 para un servicio de impresión, 515, perdón. Puerto 80, por ejemplo, para el acceso web, etcétera, ¿verdad? Así tenemos otros más, como por ejemplo el 110 para correo y otros. Entre los puertos más importantes tenemos los siguientes, como por ejemplo que es el de PS2, que es para el mouse, el de color verde. El de color lila o morado es el PS2 para teclado. El de puerto de conexión de red, que es el de 8 hilos o el cable Ethernet. El puerto paralelo para impresora ya casi no se utiliza, pero algunas impresoras, como por ejemplo el punto de venta utilizado en los negocios, lo necesitan. Y también para impresoras de matiz de punto, que ya son un poco más antiguas. Puerto de juego para joystick.
el puerto USB Universal Serial Bus, que es la evolución y el que más se utiliza en la actualidad. El puerto serial, ¿verdad? Este puerto serial es el predecesor básicamente del USB, ¿verdad? Este puerto todavía se utiliza para algunos equipos de comunicación, por ejemplo máquinas de producción que necesitan pasar datos a una computadora, entonces se conectan por aquí. También para escáner, modem y ese tipo de dispositivos. Puerto VGA, que todavía se utiliza para monitores. Y los de 3.5 milímetros, que son estos que están acá, que son entradas y salidas de audio. ¿Okay? Luego está la BIOS, que la BIOS es un firmware. ¿Qué es un firmware? Bueno, pues básicamente es un software muy pequeño con una función muy específica que comúnmente viene preinstalado en un hardware. Entonces la BIOS cumple con estas características. Es un firmware que viene instalado en las computadoras. Básicamente se encarga de chequear y preparar todo el equipo, ¿verdad? Para buscar luego el arranque del sistema operativo y darle paso al sistema operativo y que la computadora pueda cargar. Entonces cuando usted enciende la computadora, lo primero que carga es el firmware que se llama la BIOS. Esta BIOS verifica que esté bien el monitor, el teclado, el mouse, el disco duro, el procesador, la memoria RAM, y una vez que él verifica que todo está bien, dice ok, somos funcionales, podemos funcionar como una computadora. Voy a buscar el sistema operativo, le dice al sistema operativo ejecútese y la computadora comienza a cargar, pero el primero que se carga es la BIOS. Comúnmente es un chip como estos que viene integrado dentro de la tarjeta madre o la placa madre, en donde se conectan todos los dispositivos de la computadora. Una función muy importante de las computadoras es la función IRQ, que es una interrupción básicamente al procesador. El procesador está ocupado haciendo sus funciones y cuando le llega una función o una solicitud IRQ, básicamente es una señal recibida por el procesador de una computadora para indicarle que debe interrumpirse el curso de su ejecución actual y pasar a ejecutar un código específico para tratar otra situación, ¿verdad? Básicamente es una interrupción al sistema, pero que va directamente al procesador. El DMA, que es otra función muy importante también de las computadoras, es básicamente el acceso directo a la memoria. Algunos software muy específicos tienen estas funciones o cuentan con estas funciones. Cuando ellos no necesitan o quieren prescindir del sistema operativo como un intermediario para el acceso a la memoria RAM, hacen una solicitud DMA que les permite acceder a esta. Claro, son funciones bastante peligrosas, muy específicas, que llevan a cabo ciertas aplicaciones que necesitan administrar el recurso por ellos mismos, como por ejemplo software que permite virtualizar otro sistema operativo dentro de otro, como VirtualBox, VMware, Hyper-V y otros software de este tipo, ¿verdad? Les permite acceder a los recursos directamente. En este caso DMA es para la memoria. Dirección de entrada y salida. En la arquitectura de computadoras, la dirección de base entrada es la dirección de un puerto o entrada y salida. Es la primera dirección de un rango de direcciones consecutivas de puerto de entrada que se utiliza en un dispositivo. Recuerden que tenemos puertos físicos y puertos lógicos, ¿verdad? En los puertos lógicos podemos crear un socket que está compuesto de una dirección IP y un puerto, y eso puede ser una dirección de entrada y salida para un software en específico. Muy bien, muchísimas gracias, nos vemos, pura vida.